Queridos y queridas estudiantes, pedagogos y pedagogas, críticos y críticas, bienvenidos al tutorial sobre el final del capítulo 4 del libro La enseñanza contra el capitalismo global y el nuevo imperialismo, una pedagogía crítica. El capítulo es el capítulo 4. Multiculturalismo crítico y globalización del capital. Este capítulo ya lo hemos comenzado la semana pasada. Tiene una gran introducción histórica y nosotros nos vamos a detener en este video en aquellas categorías analíticas que a ustedes les van a servir o para aplicar a la alianza pedagógica del cuarto año o para desarrollar el trabajo práctico aquellos o aquellas que cursan solamente este espacio, ¿sí? Por lo cual, comenzamos nomás a descentrar la blanquitud. Esta es la primera categoría que va a trabajar Peter McLaren, que la va a retomar de un profesor afrodescendiente estadounidense llamado Manning Marable, ahí está la foto, que él desarrolla la categoría de blanquitud. Recuerden que estamos en un contexto de decadencia de la propuesta multiculturalista, esta propuesta de convivencia de distintas culturas, distintas etnias, distintos géneros, pero la realidad está mostrando que hay una dominancia, una dominación, una legitimidad de una cultura sobre otra, de un género sobre otro, de una etnia sobre otra, ¿sí? Por lo cual, y hay una advertencia que hace McLaren. Ante el retroceso de este proyecto multicultural y globalizante, hay una avanzada de pensamientos, ideologías y políticas neoconservadoras, ¿sí? Por lo cual, para describir un poco la realidad de esta propuesta multicultural globalizante, Peter McLaren rescata una categoría llamada blanquitud, que ahí está la definición, que es ni más ni menos que un sistema de privilegios. Esto es interesante porque no es una preeminencia de un sector social sobre otro en forma grosera, no es así, sino que un sector de la sociedad tiene más privilegios, más derechos, más accesos a servicios, por ejemplo, que otro sector social. Que es una forma de dominación mucho más oculta, mucho más sesgada. Por lo cual, fíjense que el concepto de blanquitud, tiene dos grandes andariveles por el cual se puede presentar en nuestra realidad, en especial en nuestra realidad de enseñantes, de profesores y profesoras. Por un lado, considerar a la blanquitud desde el punto de vista sociogénico, es decir, relaciones sociales desiguales, lo que comúnmente hablamos distintos estamentos, distintas clases sociales o grupos dominantes que dominan a otro y que tienen mayores privilegios. La segunda, el segundo andarivel del concepto de blanquitud es aquellos privilegios desde lo filogenético, la filogénico, en cuanto al fenotipo o al color de piel. Lo que es comúnmente llamamos la aportación de cara, Vayan pensando, aquellos que hacen la alianza, estas categorías que estamos usando y vayan ubicándose en algún sector de estas categorías que les va a servir para desarrollar y llevar adelante la alianza. Entonces, blanquitud. Fíjense la blanquitud, que está desarrollado por un afrodescendiente. Nosotros al concepto de blanquitud lo vamos a llenar con
privilegios que están dentro de nuestro contexto. Según este autor, tiene dos grandes andariveles: lo sociogénico, privilegios desde la clase, desde lo social, desde lo grupal, desde lo colectivo, y filogénico, privilegios desde algún fenotipo, color de piel o etnia o aspecto. El aspecto también, acá estamos también en el tema flacos y gordos, jóvenes y viejos, también podemos descentrar el concepto de blanquitud. Bien. Entonces McLaren dice, tenemos que descentrar esta blanquitud, sacarla del centro, sacarla, ¿sí? Y generar espacios de tolerancia y rescatar aquellas culturas, aquellos sectores que quedan relegados por la entronización de esta blanquitud. ¿Sí? Entonces, esta cultura esta propuesta multicultural, en donde hay una preeminencia de la blanquitud, la propuesta de McLaren dice que va a desembocar en una propuesta pedagógica. ¿Qué tenemos que hacer? Descentralizar esta blanquitud y rescatar culturas, etnias, géneros que quedan relegados, marginados por esta blanquitud. ¿Sí? Por lo cual, metodológicamente, para descentrar la blanquitud, tenemos que proponer un multiculturalismo crítico. En ningún momento McLaren desecha el concepto de multiculturalismo, porque multicultural es la realidad. Todos somos diferentes, todos somos diversos, pertenecemos a diversas culturas. El problema es el multiculturalismo globalizante, en donde hay una cultura que se está entronizando por encima de las demás. Entonces él propone, para descentralizar esta blanquitud, tenemos que tener una propuesta política, que después va a derivar en una propuesta pedagógica, desde un multiculturalismo crítico. ¿Qué quiere decir esto? Primero, reconocer que las culturas, los grupos, los colectivos, los sectores marginales tienen algo que decir y tienen cosas importantes para aportar. Pensemos siempre en la blanquitud, no solamente en las grandes marginalidades, sino también otras micro marginalidades que se ocurren en el aula, en nuestra familia, en nuestras relaciones interpersonales cotidianas, que después quizás lo vamos a trabajar con mayor detenimiento cuando empecemos a desarrollar los trabajos. Entonces, reconocer que los grupos marginales tienen algo que decir importante y tienen elementos muy valederos e importantes, valga la redundancia, que contribuyen a construir algo mejor, Esto, al considerar estos grupos marginales, vamos a considerar otros significados más variados, otras formas de ver la realidad, otras cosmovisiones, otros valores, otros gustos, otras estéticas, otras prácticas. Es decir, que cuando consideramos, valoramos esa contribución, va a enriquecer nuestra tarea como pedagogos y pedagogas. Al considerar estos grupos marginales, podremos juntos, el colectivo, todos aportando algo y todas aportando algo, una nueva identidad, una nueva construcción identitaria que va a desterrar y descentrar esa blanquitud. ¿Esto va a ser en un ámbito de paz? Obviamente no. McLaren dice,
es necesario que haya escenarios de conflicto, de tensiones, de contradicciones, de discusiones. Cuando hablamos de conflicto, no hablamos que uno agarra un garrote al otro y se lo golpea la cabeza, no. Ámbitos de conflicto es cuando hay ámbitos de pensamientos diversos, cuando hay discusiones, cuando hay puntos de vista diferentes, cuando hay ámbitos de discusión y por medio de este contexto conflictivo vamos a llegar a un puerto en donde podamos construir una identidad colectiva juntos. Quiere decir que los espacios sociales y políticos, en especial los espacios en donde nosotros vamos a desarrollar nuestra profesión futura, la que estamos desarrollando, son espacios policéntricos. No hay un centro importante, no hay un nodo importante, son policéntricos. Ni mi rol de docente es lo central, ni el rol del estudiante es central. Todos somos agentes partícipes de un fenómeno llamado el fenómeno del proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, y es un ámbito policéntrico, otra categoría importante, policéntrico, en donde este contexto policéntrico desarticula las dicotomías. ¿Vieron esta dicotomía centro-periferia, dominantes-dominados? Enriquece el análisis de la realidad. Enriquece el análisis de la realidad. A veces nosotros tomamos estos elementos dicotómicos de análisis para generar tipologías o para simplificar el análisis. Pero la realidad es policéntrica. La realidad es policéntrica. A veces para analizar o para tener un buen diagnóstico de la realidad, tenemos que quitarnos de la cabeza ese enfoque dicotómico, soy o no soy, estoy adentro o estoy afuera, blanco y negro, Boca River, para generar otras formas analíticas de abordaje de esa realidad. Cuando considero, ¿sí? Volvamos atrás, cuando considero el aporte de los grupos marginales, cuando hay una variedad de significados, una variedad de miradas sobre la realidad, cuando se pueden articular nuevas identidades, ¿sí? En un escenario de conflicto, de contradicción, de discusión, de aportes, de diversidad. Cuando hay una deconstrucción de las dicotomías, por fin ese entorno que yo estoy desarrollando con el grupo es un entorno emancipador y transformador. Emancipador y transformador. ¿Por qué? Porque estoy fomentando conciencias críticas. Conciencias críticas. Entonces, estas categorías que estamos trabajando son muy, pero muy ricas para estar aplicando a nuestra alianza pedagógica, por ejemplo, o para estar desarrollando en el trabajo práctico que prontamente ya se los voy a compartir para aquellas que están cursando solamente este espacio. ¿Qué propone? ¿Qué propone o qué? Recuerden que el multiculturalismo crítico es una metodología de descentralización de la blanquitud. Entonces, ¿qué propone McLaren? ¿Sí? Propone un multiculturalismo de mestizaje. Entonces, al construir una nueva identidad en donde hay aportes de una diversidad de grupos, de una diversidad de individuos, de una diversidad de colectivos, ese consenso que se llega en un contexto de conflicto, de contradicción, genera lo que él llama el mestizaje. El mestizaje. Esta nueva identidad proveniente de diversas vertientes culturales, políticas, de pensamiento. Y dice McLaren,
la mejor forma o el posicionamiento analítico mejor para llegar al mestizaje es ubicarse en las fronteras, en los bordes que componen la vecindad de culturas, ¿no? Entonces él dice, bueno, es como ubicarnos en una zona fronteriza y vamos a ver que hay elementos de un lado de la frontera y del otro que conviven en los individuos, en la cultura. Si nos vamos a Misiones, vamos a ver que la zona fronteriza de Misiones tiene en el lenguaje que utilizan las personas, los misioneros de esa zona, tiene elementos del portugués y del castellano, prácticas provenientes del Brasil y prácticas provenientes de Argentina. Comparten el brebaje del mate de un lado y del otro de la frontera. Quiere decir que en ese lugar es en donde se genera o se puede visualizar bien esta propuesta de mestizaje, en donde diversos elementos de 2, 3, 4 culturas convergen en una misma identidad, generando en esta nueva identidad un concepto de la sociología latinoamericana que es la cultura de la hibridez. La cultura de la hibridez. Fíjense todos los elementos que estamos teniendo como para que ustedes enriquezcan su trabajo en este cuatrimestre. Blanquitud, vamos para atrás, perdón, vamos para atrás, blanquitud, descentralización, articulación de identidades, realidad policéntrica, deconstrucción de las dicotomías, un multiculturalismo de mestizaje, el concepto analítico de mestizaje o el concepto de cultura híbrida. Bien, habiendo dicho esto, McLaren va a dar un paso más y él dice, va a tomar un concepto de Chela Sandoval. Chela Sandoval es una profesora estadounidense, pero de cultura mexicana, de familia mexicana. Y ella desarrolla el concepto de mestizaje oposicional. Recuerden que tenemos que descentralizar o destronar la blanquitud. Entonces, este mestizaje oposicional genera un compromiso ético. ¿Un compromiso ético frente a qué? Frente a la diversidad, frente a los grupos marginados, frente a esta construcción de esta nueva identidad. Tener una actitud de oír, de participar, participación democrática. Fíjense todos los elementos éticos que deberíamos tener a futuro en nuestra profesión. Entonces, este mestizaje oposicional genera un compromiso ético. ¿Frente a qué? Frente a esta construcción de esta nueva identidad, frente a esta incorporación y consideración de la diversidad de culturas y de contenidos en esta realidad polisémica y policéntrica. Por lo cual, este compromiso ético genera afinidades no exploradas. Me puedo encontrar con un otro que antes quizás lo rechazaba por alguna razón, pero cuando me acerco, lo escucho, descubro la riqueza de ese otro, de esa otra. Mirá lo que dice, mirá qué interesante, mirá este punto de vista, no lo consideré, y vas enriqueciendo tu construcción como profesional, ¿sí? Generando coaliciones de resistencia, que es la propuesta de McLaren. Generando una tipografía multidimensional de subjetividades. Fíjense que estamos diciendo un poco lo mismo, pero con distintos elementos analíticos. Bien. Conclusión. Conclusión del capítulo 4. Las subjetividades están enmarcadas dice McLaren, están enmarcadas y no dominadas, dice McLaren. Es decir, que cuando utilizamos la categoría dominación,
estamos en ese pensamiento dicotómico, ¿no es cierto? Él dice, hoy la estrategia del poder no es dominar, sino enmarcar, delimitar a partir de un modelo que yo le impongo al otro o a ese colectivo o a la otra. Es interesante esto. ¿Por qué? Porque la subjetividad está en una interacción dialéctica de mundos internos y externos. Entonces, por lo cual hay que desarticular estos enmarcamientos, estas delimitaciones, estos encorsetamientos que genera la blanquitud, que genera las políticas que llaman liberales. Y ¿cuál es la forma de enfocarse o irse a los márgenes? Ir a los márgenes es ir a buscar al otro, aquel que nunca hablé con él, que no lo conozco, eso es ir a los márgenes, en la práctica. Escuchar, dialogar. Siempre uno se rodea de personas o de grupos afín a uno, que piensan como yo, que son parecidos a mí, que generan, que tienen las mismas prácticas, pero ir a los márgenes es ir a esos grupos, a esas personas, a ese otro, a esa otra, que no opina como yo, que tiene otra cultura, que es diferente a mí, escuchar, dialogar, generar una situación de conflicto, una situación de contradicción, a ver qué sale de ahí. Y seguramente de ese otro voy a rescatar elementos que de otra manera no los hubiese rescatado y eso genera en mí, en esta interacción dialéctica del mundo interno, el mundo externo, una nueva identidad. Una nueva identidad. Un mestizaje. Un mestizaje. Por lo cual McLaren propone una nueva praxis pedagógica. El concepto de praxis es mucho más que solamente práctica. Es una práctica situada en un contexto o un marco teórico. Eso es praxis. Es decir, es una práctica situada en un marco teórico crítico, cambiable, histórico, flexible. Eso es praxis. Praxis pedagógica. ¿En dónde estamos yendo hacia una praxis pedagógica? Dentro de una metodología de multiculturalismo crítico. Es decir, que la marginalidad, los oprimidos, desafíen estos privilegios, hagan visibles estos privilegios y generen herramientas para la lucha social. Esta es digamos, es un concepto rimbombante, pero cuando hablamos de lucha social hablamos de pequeños cambios en la realidad, o grandes cambios, obviamente, pero uno dice lucha social que tengo que ir a militar. No, pequeños cambios en la realidad, lo que decíamos antes. Incorporar lo marginal, incorporar lo que está relegado, incorporar formas, ideas, opiniones, estéticas que están relegadas por la cultura y la blanquitud dominante. Y eso va a generar una nueva praxis pedagógica que después lo vamos a completar con el capítulo número 5. Quiere decir que McLaren dice hay que rever los planes de estudios, los programas de estudios y proponer un multiculturalismo democrático, en donde se interrogue, se considere los múltiples significados de la realidad. Muy bien, hasta aquí llegamos. Espero que les haya servido. Recapitulamos, vamos hacia atrás, los conceptos, las categorías de análisis que vimos. Primero, blanquitud, ¿sí? Que vimos dos grandes andariveles o dos grandes miradas analíticas de blanquitud. Vimos también la contribución de los grupos marginales, la articulación de una nueva identidad, los escenarios de conflicto, la realidad policéntrica,
la deconstrucción de dicotomías, la construcción de una conciencia crítica, el concepto de complejidad, el concepto de mestizaje, el concepto de cultura híbrida, el multiculturalismo crítico como metodología analítica y el mestizaje oposicional, generando un compromiso ético frente a este multiculturalismo, generando afinidades no exploradas y coaliciones de resistencia. Y por último, esto generará una nueva praxis pedagógica en donde tendremos que críticamente revisar, rever los planes de estudios hacia una propuesta multicultural democrática. ¿Me parece bien? Estamos avanzando. Adelante, vamos.